Que por favor. Tenemos aquí 6 minutos de reserva. Para las personas que se están en este momento conectando, les decimos muy buenos días. Y aquí estamos preparados para iniciar este webinar, este conversatorio, donde vamos a estar hablando de cómo reactivar el flujo de caja. Le damos los buenos días a todos, donde quiera que nos estén viendo en cualquier parte del mundo. Ya tenemos en este momento reporte de sintonía, más de 6 personas están ingresando en este momento a visualizar este webinar. Entonces, la temática del día de hoy va a ser muy sencilla. Ustedes, a medida que vayan teniendo preguntas, la recomendación es que las vayan escribiendo en los comentarios que aparecen en la parte inferior de sus pantallas. Ustedes van a tener un espacio ahí para formular preguntas, un icono particular para formular preguntas. Vamos a tener uno de nuestros colaboradores, que es Juan Andrés, que va a estar pendiente de capturar todas sus inquietudes para que durante el desarrollo de la charla podamos transcurrir de manera normal y al finalizar nuestro conversatorio vamos a estar resolviendo todas esas preguntas que han surgido producto de nuestro conversatorio del día de hoy. Entonces, pues estamos esperando a que se den las 9 en punto para iniciar. Le damos de una vez un saludo cordial a nuestros grandes invitados del día de hoy, Mauricio Chávez y Alejandro Salazar. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenos Javier. días. Buenos días. Muy contentos de estar hoy aquí en este Facebook Live y tratando de servir a la gente y llevar todo nuestro conocimiento para que en estos momentos de dificultad podamos tener una luz al final del túnel. Muchas gracias por la invitación. Javier, muchas gracias por la invitación y que ojalá que todos nuestros consejos sirvan para colaborar en estos momentos de inquietud y dudas que tienen las personas. Así es, eso es lo más importante. En estos momentos de COVID, donde estamos viviendo una situación totalmente nueva para todos, de incertidumbre, de pronto de preocupación, de angustia, en medio de estas situaciones es el mejor momento para uno pensar con cabeza fría, para tomar decisiones muy lógicas, muy racionales y aprender a reactivar lo que tenemos, mirar a nuestro alrededor. Y eso es lo que hemos hecho con este espacio, al invitarlos a ustedes y de que de manera conjunta construyamos este espacio para poder ayudarle a más empresarios, a más familias, a más emprendedores a enfrentar esta situación de una manera inteligente, de una manera precavida, de una manera también muy innovadora para poder salir adelante. Eso es el objetivo principal de este espacio. Bueno, ya estamos viendo que nuestra audiencia en este momento está aumentando. Si ustedes se están dando cuenta, ya tenemos 25 personas conectadas y quiero ver los comentarios de nuestra gente. En este momento nos saluda Jacqueline Torres Rubio, Soraya Barriga nos está saludando. Hola, muy buenos días. Nos gustaría muchísimo saber desde dónde nos están escribiendo, desde qué ciudad, desde qué país. A su vez nos vayan compartiendo las inquietudes que tengan respecto a este tema espectacular que vamos a tratar el día de hoy. Bien, no sé si noticias, ¿no? Estamos viendo ya aquí que el gobierno está empezando a reactivar un poco la economía. Se está permitiendo ya que algunas industrias, sobre todo el sector de la construcción, de lo que tiene que ver con transformación de materia prima, se puedan activar y eso es bien importante. Eso es una ayuda muy interesante. Pero aquí nos está saludando Carlos Silgado de Santander, un gran amigo de la casa, Jaime Chivatá, Hernando Matallana. Muy buenos días, ¿cómo están? Jacqueline Torres desde San Francisco, California. Hola, Jacqueline. Saludo grande aquí. Diana María Angulo, buenos días. Julio Borges, muy buenos días. Mario Alberto Villarraga, un compañero de estudio de colegio, un gran amigazo de hace mucho tiempo. Le damos la bienvenida a este espacio y esperamos que lo aprovechen al máximo. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. En este espacio yo pienso que ya tenemos una muy buena audiencia, tenemos 35 personas conectadas. En este momento vamos a darle inicio a nuestro conversatorio, entonces le voy a pedir el favor a Mauricio que si puedes ya listar tu presentación para dar comienzo a este espacio. Listo, ¿la están viendo bien? Está todavía como en modo de edición. Entonces, no sé si puedas ponerla en modo presentación para que es correcto. Muy bien. Ahí estamos ya listos, preparados. Bueno, entonces, sin mayores preámbulos, voy a
a la antesala de presentación a este espacio que hemos creado de manera conjunta entre CIMA, que es una organización de Financial Planners, y Feeling Brand, que es nuestra consultora de marca con la que hemos venido trabajando ya por más de 10 años, ayudando a todos los emprendedores a generar valor, a desarrollar marcas, a generar procesos donde sus marcas se puedan hacer presencia en el mundo digital. Y hoy estamos con uno de los expertos más importantes en el mundo de la planeación financiera en Colombia, CIMA. Ellos son una compañía que también tiene una larga trayectoria en el mercado y que el día de hoy nos han abierto este espacio para poder compartir con todos ustedes todo lo relacionado con la planeación financiera y cómo reactivar este flujo de caja. Un cordial saludo para Mauricio, que nos está viendo en este momento, a Alejandro Salazar, que son nuestros grandes invitados en el día de hoy. Y pues entonces voy a empezar a presentar a Mauricio Chávez. Mauricio Chávez es experto en planeación financiera, CFP, que es certificación. En Colombia, su especialidad está basada fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con retiro, inversiones, educación financiera y además de ello, conferencista. De otra parte, tenemos a nuestro gran amigo también, Alejandro Salazar, quien es un planner certificado, es experto en planeación financiera familiar, en educación, en deuda, en seguros, retiro, además de conferencista y es experto en administración de activos. Entonces, pues tenemos todas unas autoridades en lo relacionado con la planeación financiera. De mi parte lo presento, mi nombre es Javier Pulido, para quienes no me conozcan, yo soy CEO y planner en Feeling Brand, soy consultor en innovación y en estrategias de modelos de negocio con más de 20 años de experiencia en el mundo de marketing y comunicaciones y actualmente las redes sociales, el mundo digital es mi pasión, es mi territorio por naturaleza y por eso estamos abriendo este espacio en este webinar para poder conversar con ustedes, para ayudarles en este momento de crisis, en este momento donde tenemos que reactivarnos de manera fácil, de manera rápida, sin estrategias complejas, que nos muestren el camino para readaptarnos a estas nuevas condiciones. Entonces, pues quiero dejarlos sin más preámbulos con Mauricio Chávez para que él inicie esta presentación con ustedes y podamos conversar acerca de estos temas que son tan interesantes para todos. Mauricio, te doy la palabra. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Javier, buenos días a todos. Gracias por estar conectados en el día de hoy. Un saludo especial a nuestros clientes de CIMA, a los clientes de Feeling Brand. Cuando decidimos con Feeling Brand realizar este webinar, sabíamos que teníamos que estar conectados con el momento. Son momentos muy difíciles que están pasando las familias en la actualidad, no solo desde el punto de vista psicológico, sino obviamente en sus finanzas personales y familiares. Somos unos convencidos que este es un momento donde las empresas tienen que ser solidarias, tienen que compartir sus servicios con la comunidad y encima estamos poniendo nuestro granito de arena porque sabemos que es por medio de la educación financiera que se logra estos objetivos. Hemos sido unos abanderados de la educación financiera por más de 20 años en infinidad de seminarios, congresos, charlas de capacitación en las empresas que tenemos como clientes y de la mano de nuestras familias y de nuestros clientes sabemos que ese es el camino, la educación financiera y seguramente en este país hay mucho espacio por hacer. Así es, el éxito del cumplimiento de un plan financiero, digamos que está basado en un 90% en hábitos y en disciplina y en un 10% en conocimiento. Esto lo que quiere decir es que cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie puede llegar a cumplir sus objetivos y sus sueños en la medida en que cuente con un plan. Nos gusta encima ver el vaso medio lleno y siempre, como tú lo decías, Javier, este es un momento lleno de oportunidades. La coyuntura actual, si las personas y las empresas se toman 5 minutos para pensarlo y reinventarse, seguramente hay muchas oportunidades y en el mundo financiero y de las inversiones, pues no va a ser la excepción. Comienzo diciendo que el nombre del juego se llama flujo de caja. Flujo de caja es, sin lugar a duda, uno de los 5 estados financieros que tienen las empresas y personas. Desde mi punto de vista y bajo la coyuntura actual, es el estado financiero más importante que tienen las familias hoy por hoy y es en el que nos tenemos que concentrar.
A un lado un poquito el estado de pérdidas y ganancias, a un lado un poquito el balance general, el estado de la situación patrimonial. Ese son importantes, pero hay que darle una prioridad a el manejo del flujo de caja, porque con el buen manejo del flujo de caja es lo que nos da la materia prima en ahorro y en inversión para poder cumplir nuestros sueños. El que no esté manejando bien su flujo de caja, seguramente, y que no tenga y no cuente con un fondo de emergencia, seguramente lo está cogiendo esta crisis, como decimos coloquialmente, con los pantalones abajo. Hoy más que nunca sabemos que el correcto manejo de las finanzas pues siempre será una ayuda para estos momentos difíciles. Por eso creo que vamos a darle la palabra a Alejandro Salazar, experto, como tú decías, en planeación financiera, lleva más de 20 años y de la mano de sus clientes, que seguramente Alejo nos podrá decir cómo está asesorando, qué tipo de inquietudes están teniendo las familias y las personas en la actualidad con respecto a planeación financiera y a flujo de caja. Le doy la palabra a Alejandro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Primero, deseándole a todos que se encuentren muy bien de salud, cuidándose y cuidándose a cada una de las familias. De igual manera, estamos acá cuidándonos en casa. Miren, cuando uno arranca un conversatorio hablando de temas de planeación financiera y flujo de caja, se encuentra con dos palabras demasiado financieras, que podrían caminarlas desde muchos puntos de vista. Pero a mí me gusta como revisar cuál es el objetivo fundamental de estas dos palabras en las vidas de cada persona, y el objetivo fundamental es encontrar la libertad financiera. ¿Y qué significa la libertad financiera? Porque uno puede encontrar demasiadas definiciones de esta, y al final la libertad financiera no es nada distinto que lograr mantener mi estilo de vida sin tener que trabajar ni depender de nadie. En pocas palabras, si yo reviso la libertad financiera, no es tanto la cantidad de capital que yo acumule en el tiempo, es para qué me sirve ese capital, para estar tranquilo, para tener la libertad de tomar decisiones y manejar mi tiempo, de hacer lo que en realidad me gusta, lo que sueño, alcanzar lo que perseguimos, y sobre todo hoy, pensar en algo importante que es para las personas, es pensar en qué hacer por la sociedad, qué hacer por este mundo como tal. Pocas palabras, ser libre. Eso suena muy lindo, eso suena muy ideal, pero hay una realidad que nos atañe a todos los colombianos. ¿Cuál es el porcentaje de colombianos que realmente estamos haciendo un proceso de planeación financiera como debería ser? Mi experiencia ha demostrado que el porcentaje de los colombianos que hacen planeación financiera como debería ser son muy pocos. Dentro de mis conocimientos no he encontrado más del 20% de familias colombianas que lo encaminen de una manera adecuada. Es más, arranco hablando de libertad financiera porque hay una tendencia altísima a arrancar la planeación en el corto plazo. Lo primero que pienso es en las vacaciones del próximo año. Esa es mi planeación financiera. Pienso de pronto en la educación, en más largo plazo se me vuelve la educación de mis hijos dentro de 5 o 7 años, pero no han logrado masticar y entender que la libertad financiera es la recompensa final, que logro muchos objetivos en el tiempo, pero que la recompensa final es lograr esa libertad financiera que tanto espero. Bien. Entonces, continuando, la libertad financiera, en pocas palabras, no es nada distinto que vivir como usted quiere vivir, que no necesite trabajar y que no dependa financieramente de nadie. Una vez entendiendo el concepto de libertad financiera, nos vamos a qué es la planeación financiera. Y para esta quiero hacer énfasis que la planeación financiera no es algo que se desarrolla solo, es algo que la debo desarrollar en familia y personal. Ojo que no estoy diciendo y o, es en familia y personal, y debo desarrollarla de esta manera. Y la planeación financiera, además de involucrar a los hijos, porque yo a los hijos desde pequeños les debo enseñar a planear el futuro. Ellos deben comprender que las cosas no caen, como muchas veces los decían los abuelos, es que mi hijo, usted piensa que es que las cosas caen de los árboles. No, las cosas son planeadas, avanzan paso a paso, y si uno les enseña desde pequeño, es la mejor herramienta financiera. Algunas familias que he conocido en el tiempo, por sus hijos no conocer y no manejar el dinero, terminan los hijos siendo los que deterioran el capital y el patrimonio que tienen sus papás para un buen retiro. Por eso es tan importante enseñarles a manejar y a planear el dinero desde muy pequeño. Tú decías algo importante, Alejandro, y es, en estos días que tuvimos la oportunidad de conversar preparando este momento, tú me decías que ese esquema donde el esposo gestionaba las finanzas por su lado, la esposa por su cuenta, y yo pongo la mitad, usted pone la mitad, no es un escenario ideal, y menos en estos momentos
para hacer una planeación financiera eficiente? Eso a mí me dejó muy marcado, Alejandro. Te lo cuento aquí de manera muy personal. Mi esposa y yo gestionamos finanzas de manera unida. O sea, nosotros todo es un fondo común y no es un tema donde yo pongo lo de los servicios, tú el arriendo o tú el carro. No, todo es algo conjunto y eso me pareció bien interesante, Alejandro. Pues mira, en algunas familias que normalmente se atienden y que normalmente trabajamos, me encuentro con esta situación y es que puede que trabajen la mujer y el esposo, trabajan los dos. Ambos tienen ingresos, pero la realidad más común es que los ingresos se cuentan parcialmente. Entonces, cada cual cuenta lo que quiere contar de la película de sus ingresos. Se sientan para hacer las cuentas y cuando se sientan para hacer las cuentas generales, lo que hacen es dividir cada uno sus gastos y cada cual le corresponde lo que le compete. Y lo que sobra, cada uno define en qué lo quiere invertir. La única realidad, y muchas de estas familias, ¿verdad?, en realidad les va bien en sus planeaciones financieras, pero yo creo y estoy convencido que les podría ir mucho mejor si unen esfuerzos. Les podría ir mucho mejor si las cuentas están sobre la mesa y van para un fin común. Esto es como analizar, no me imagino en realidad cómo debe ser la cuarentena de estas familias para manejar sus ingresos de manera independiente, pues porque una cosa era en la comodidad anterior y hoy en día, pues estando en la casa sin poder hablar con sus asesores o con las personas que les corresponde. Pero el único consejo que les puedo recomendar es que es un momento bien interesante e importante como para volver a repensar y a buscar motivos en común. Miren, la familia es como una empresa y hay que tener en cuenta que las empresas funcionan muy bien porque los socios, que en este caso es papá y mamá, tienen la suficiente confianza para avanzar hacia adelante. Entonces, mi gran recomendación sería se puede crecer mucho más rápido cuando las familias están unidas desde el punto de vista de planeación financiera y desde el punto de vista de objetivos financieros. Excelente, excelente. Okay. Bueno, y en este proceso, bueno, ¿cómo lograr articular nuestras decisiones con lo que está pasando en medio de esta situación? Uno diría, planeación financiera es como un escenario que uno no ve claro en este momento. ¿Cómo organizar una planeación financiera en este momento con las situaciones que tenemos actualmente? Miren, yo lo que les puedo recomendar y como veníamos conversando, la planeación financiera me define algo bien interesante que se llama ¿a dónde quiero llegar? Ese me muestra la ruta, el momento, los puntos donde yo quiero llegar en mi vida. Yo miro la planeación, yo analizo la planeación financiera como si fuera un control de mando. Imagínense ustedes una cabina de un avión o para hacerlo más sencillo, el tablero de un carro. Y cada reloj determina un objetivo en mi vida. Y yo tengo objetivos de corto plazo que pueden llegar a ser el pago de mis vacaciones, el pago de mis deudas o mi hobby favorito. Puedo tener objetivos de mediano plazo, como puede ser el pago de la educación de mis hijos o el pago de deudas hipotecarias que son de más largo plazo. O puedo tener objetivos de mucho más largo plazo, como puede ser la segunda etapa de la vida. ¿Qué llamo yo a la segunda etapa de la vida? Pues llamo al momento de retiro o pensionarse. Lo que pasa es que el ser humano no le gusta pensar en lo que no le gusta, y por eso es que nadie piensa ni en el retiro ni en la pensión, porque sencillamente lo primero que se acuerdan es de aquella persona que desayuna y queda desocupada. Entonces, sencillamente la segunda etapa de la vida tiene mucho más de esencia. ¿Por qué? Porque yo trabajo toda mi vida, acumulo un capital para mi segunda etapa, que además recuerden, es el salario más largo de mi vida, puede ser entre 20 y 25 años, y debo haber acumulado el capital suficiente para lograr lo que quiero como tal. Pero además... ¿Tú crees que es posible en medio, digamos, de la informalidad de pronto, que hay muchas personas que no tienen un ingreso fijo mensual, también que puedan desarrollar una planeación financiera eficiente? Claro, porque al final del día lo que yo hago en una planeación financiera y el error que algunas familias cometen es revisar su planeación financiera mes a mes. Y resulta que debe ir más allá de, yo debería como mínimo tener una planeación financiera o un flujo de caja, vámonos un poco más adelante, por lo menos de un año, donde indistinto de que mi negocio, como si presto servicios, sea cíclico y tengo meses del año donde tengo unos puntos más altos, pues yo debo apalancarme en esos momentos para hacer los ahorros pertinentes y las acumulaciones pertinentes hacia adelante. Pero indiscutiblemente, claro, lo que yo tengo que revisar siempre y el éxito de cualquier análisis financiero es gaste menos de lo que gana. Eso es al final del día una de las premisas. Bien.
Pero miren, cuando uno determina los objetivos, como veníamos hablando, tiene que acompañar la planeación de tres planeaciones importantes. Una de ellas se llama seguros. ¿Y por qué seguros? Porque nadie está exento de que exista algún accidente, algún problema. Y se ha visto en las familias que muchas veces por no tener un seguro adecuado, pues se termina deteriorando todo el patrimonio que se ha generado para el logro de estos objetivos. Okay. También hay que planearse tributariamente, y más hoy en día. Lo que nos viene en impuestos los próximos años va a ser muy alto para recuperar todo este gasto que se ha generado el gobierno a raíz de la pandemia. Obviamente es un deber y se deben pagar impuestos, pero existen mecanismos legales que nos permiten pagar menos impuestos. En esto yo me acojo a un anuncio que decía Morgan Stanley: tenemos que pagar impuestos, pero ninguna ley nos obliga a dejar propina. Y por último, hay que hacer una planeación sucesoral. Vuelvo y les digo, a las personas no nos gusta hablar de temas incómodos, en este caso supongamos la muerte, pero muchas veces hay que analizar, mire, uno monta los sueños de la familia siempre pensando en el aquí estoy, voy a hacer, voy a poner, voy a quitar, voy a desarrollar, pero jamás se pregunta, oiga, ¿y qué pasa si mañana yo falto? ¿Será que las metas familiares van a continuar? ¿Será que mi pareja y mis hijos van a lograr avanzar y saben cómo actuar frente a esto? Nuestra gran recomendación encima es, siéntese con abogados profesionales en sus sesiones. Y muchas veces uno le pregunta a compañeros o amigos o a personas cercanas qué han hecho con el tema sucesoral y uno se acoge a esos consejos, pero en realidad la sucesión es algo muy particular. Cada familia, dependiendo de sus objetivos, debería estructurar una sucesión posiblemente diferente. Ya teniendo uno en cuenta, y es aquí donde uno dice, bueno, ya hice mi planeación financiera, sé a dónde llegar, se encuentra con el flujo de caja. Y el flujo de caja yo no lo defino nada distinto, que es como el GPS. El flujo de caja es la herramienta que sería el Waze, es la herramienta que me determina a mí el camino que voy siguiendo, qué ruta, en cuánto tiempo me voy a demorar en lograr mis objetivos. Es si encuentro momentos como estos, que muchas veces los vemos como una crisis, pero yo lo veo como una oportunidad. Son momentos como esos que me va a decir qué tanto tiempo se me dilató mi objetivo o qué puedo hacer para recuperarlo y adelantarlo en un momento dado. Entonces, ese es el flujo de caja. Cuando las parejas y las familias se sientan a hacer flujo de caja, que muchos lo hacen, normalmente no dicen vamos a hacer un flujo de caja, sino dice, oiga, sentémonos a hacer cuentas como tal. Y eso es lo que normalmente se hace, lo que se busca, y fue lo que hablamos ahorita, es hágalo con un tiempo y un plazo mucho más largo como tal. Bien, vale. Se trata entonces de saber cuánto dinero está ingresando, cuánto nos quedó, cuánto gastamos, de qué manera lo gastamos, en qué lo gastamos, y lo que queda es lo que vamos a generar nosotros, un proceso ya de inversión o de ahorro o de administración eficiente para lograr esos objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Es así? Tal cual. Pensemos que, miren, primero, hay muchas herramientas. La verdad me he gastado algo de plata comprando aplicativos de todo tipo de aplicativos para hacer flujos de caja. Lo único que les puedo recomendar después de mi experiencia es, el mejor flujo de caja es un simple Excel. Y háganlo y diseñenlo a su tailor-made, a sus necesidades y como ustedes en su familia consideren como tal. Miren, lo primero que se hace con un flujo de caja es liste sus ingresos. Y cuando uno dice, bueno, voy a listar los ingresos que tengo, hay dos tipos de ingresos fundamentales. El primer ingreso es el ingreso activo, y es el ingreso que me obliga a levantarme todos los días para tener que trabajar. Si yo no me levanto y no trabajo, no lo tengo como tal. Y hay un segundo ingreso que se llama el ingreso pasivo. Y ese es el ingreso que yo no me tengo que levantar a trabajar, que yo no estoy obligado a actuar sobre el mismo para ganar plata. Eso es lo que sucede con una inversión tipo un fondo de inversión colectiva, es lo que pasa con un fondo voluntario de pensiones, es lo que pasa con un arriendo de un apartamento. Yo sencillamente coloco un capital y recibo una mensualidad o un trimestre o un semestre o una anualidad correspondiente. Si tengo acciones en una empresa, es los dividendos que recibo como. Los ingresos más importantes que muchas veces las familias no analizan son los ingresos pasivos, no los activos. Los ingresos pasivos son los que en realidad determinan y labran el camino para mi libertad financiera futura. Y es ahí donde los pasivos. ¿Cómo podríamos dar unos ejemplos tanto de activos como de pasivos? Porque tú mencionabas también en estos días que, bueno, si yo tengo una casa o una finca adicional a la cual yo habito, esa se puede convertir en cierta manera en un activo o se puede volver un pasivo, o cómo se identifican realmente esos dos mundos para yo determinar qué está de un lado y qué está del otro.
Es sencillo. Yo tengo un salario. Si soy un empleado, ese salario definitivamente es un ingreso activo. ¿Por qué? Porque si yo no voy a trabajar, voy a dejar de percibir el salario como tal. Si yo me compré un apartamento, una casa, y esa casa la tengo en un arriendo y recibo una mensualidad, ese ya es un ingreso activo. Yo podría estar en mi casa tranquilo y recibo mi arriendo cada mes en un momento dado. Por eso les decía al principio, la mejor definición es cómo actúo frente al ingreso. Si me toca actuar y me toca hacerlo, es activo, pero lo que debo buscar es lo contrario, que yo tenga ingresos sin que tenga que actuar, que cuando yo actúe y gane plata, es más por placer que por una necesidad como tal. Y los ingresos pasivos son los que labran el camino, como les decía, para determinar mi libertad financiera. Okay. Después de listar los ingresos, que tristemente es un ejercicio corto, viene pues todo el ejercicio de listar los gastos, y ese sí es mucho más largo. Cuando nos reunimos con familias, normalmente se le entrega un Excel que ellos acomodan y se pueden demorar entre una semana y 10 días tratando de acomodar todos estos gastos. Yo lo que recomiendo les puedo dar como algunas pautas en acomodar estos gastos en Excel. Miren los gastos, miren estos gastos como un closet, con 3 compartimientos fundamentales, o con 2. Un compartimiento de los gastos obligatorios o necesarios y un compartimiento de los gastos lujosos o no necesarios. El compartimiento de los gastos obligatorios o necesarios son aquellos que yo no puedo negociar. Son aquellos que me toca pagar en mi vida indistinto de lo que pase. Entonces, en situaciones como estas que yo tengo que revisar mi flujo de caja, pues gastos como la administración del apartamento, de la casa, gastos como los servicios públicos, gastos como el mercado, yo no los puedo obviar. De pronto podría reducirlos en algo, pero a mí me toca pagarlos porque me toca pagarlos. Pero hay gastos lujosos o adicionales en un momento dado que hacemos para mejorar nuestra calidad de vida, que pueden ser, por ejemplo, la persona que nos colabora en casa. Yo tomo la decisión o no de tenerla para que nos ayude cada día en las labores. Por ejemplo, el comprar Netflix o el pagar Netflix. Son gastos que son totalmente voluntarios y yo decido si lo tengo o no. Desde el punto de vista, un gasto lujoso podría llegar a ser la medicina prepagada o las pólizas de H&C. Mi gasto básico puede ser la EPS, que es necesaria, deber tenerla, pero de pronto yo pago una medicina prepagada, una póliza para mejorar. Cuando estamos en estos momentos que de pronto tenemos inquietudes de flujo de caja, de qué hacer, el haber dividido en secciones mi flujo me permite focalizarme donde puedo hacer ahorros y donde no puedo hacer ahorros. Y los ahorros y manejar un mayor flujo de caja los puedo hacer seguramente en los de lujo o no necesarios. Ya una vez teniendo las secciones bien divididas, hay una parte donde yo lo miro como los cajones del closet. Y esos cajones del closet es donde yo determino cada gasto de dónde viene. Por ejemplo, los gastos de la casa, los gastos de educación, los divido por gastos financieros, impuestos, salud, seguros, transportes. Y cada familia va estructurando los cajones que considera pertinentes. Los cajones pueden llegar a ser similares en los necesarios y no necesarios. Por ejemplo, en la casa, el cajón de casa, pues los servicios son necesarios, son importantes, pagar la administración, pero en la sección de lujosos en la casa, pues está, como les decía antes, el Netflix o la persona que me colabora. Entonces, yo puedo ir estructurándolos, pero podría colocarles un ejemplo, por ejemplo, sencillo. La deuda hipotecaria de mi casa. Se queda pensando y dice, bueno, la deuda hipotecaria donde vivo, ¿qué es? Y la deuda hipotecaria donde vivo es un gasto necesario, claro, me toca pagarlo, porque si no pierdo la casa y no tengo dónde vivir. Pero la puedo escoger si la coloco en el gastos de casa o la coloco en financieros dentro de necesarios, es algo totalmente optativo. Pero, por ejemplo, si yo compro un apartamento en el mar, y este apartamento lo compro por deuda hipotecaria, esa deuda hipotecaria, ¿dónde creen ustedes que podría ir? Y ahí entra uno a patinar un poco, a decir, bueno, ¿y esa deuda dónde debe ir? Y a mi criterio, a nuestro criterio, debe ir en inversiones. ¿Y por qué debe ir en inversiones? Porque es un segundo bien inmueble que yo tengo la posibilidad, así no lo haga hoy en día, de arrendarlo. Tengo la posibilidad de sacarle utilidad. Y como no es donde yo vivo, tengo la posibilidad de venderlo el día de mañana. Por eso es tan importante lograr tener visualmente un flujo de caja muy bien estructurado, porque al ubicar en cada gasto o cada sitio donde corresponde, mis decisiones en momentos delicados como estos, o muy buenos en el futuro, pueden llegar a ser mucho más sencillas de manejar. Yo estoy recapitulando y yo estoy aquí muy juicioso tomando nota, Alejandro, porque me interesa muchísimo
que para todos quienes estamos en este momento participando en este webinar nos quede muy claro estos temas. Y tú nos estás hablando, digamos, en un escenario donde seguramente mucha gente tendrá sus bienes raíces y tendrá la manera de gestionar su flujo de caja a partir de esos ingresos pasivos, pero quienes no tenemos un ingreso fijo, como te decía, o quienes de pronto sus ingresos consideran que son muy bajos, ¿cómo poder generar un proceso de ahorro, de un manejo de flujo de caja eficiente? ¿Qué cosas tendría que yo restringir sí o sí y más en estos momentos? ¿Y qué cosas debería yo asumir? ¿Cómo de pronto mediar si yo tengo que pagar un arriendo y veo que mi ingreso no me alcanza? Si, por ejemplo, tengo la pregunta muy importante de muchos, es que tienen la necesidad de pagar nóminas a sus empleados, que no tienen claro qué hacer en este momento con sus empleados. ¿Cómo manejar esa situación en medio de este escenario? ¿Cómo mantener un flujo de caja estable sin que se me bloquee, sabiendo que en estos momentos aparentes no hay una posibilidad muy evidente de generar ingresos para activar ese flujo de caja? Bueno, hay varias preguntas ahí que me acabas de hacer. Primera pregunta es, ¿qué pasa si yo no tengo los suficientes ingresos y cada día me encuentro negativo, me encuentro en rojo y no veo de dónde es que yo pueda ahorrar o pueda lograr proyectarme? La experiencia nos ha demostrado algo y es lo siguiente. Yo lo que debería hacer es primero mi flujo de caja y determinar cómo es mi situación actual. Una vez determinada la situación actual, lo que recomendamos y lo que encontramos es que mire solo dos cajones de su vida: el cajón de entretenimiento y el cajón financiero. Y se van a dar cuenta que gran parte de su capital y de su ingreso se está yendo a pagar deudas. Y hay que tener, y ahí les boto un indicador importante de esos relojes que hablamos en la planeación financiera, y es sus deudas, su pago de deudas mensuales no debe superar el 30% del total de sus ingresos. Cuando comienzan a superar el 30% de sus ingresos, se vuelve una carrera como el perro queriendo morderse la cola. Usted trata de ganar más plata, corre más rápido, pero resulta que tiene que pagar más y más deudas como tal. Entonces, lo primero que debe focalizarse es en esos dos rubros. Segundo, salga de deudas. Empiece a liquidar muchas deudas de las que tiene. En momentos como estos, la banca está ofreciendo beneficios a todos sus clientes de dilatar 3 meses o dilatar 6 meses, dependiendo del tipo de deudas, las obligaciones. Tómelos, acójase a todos estos esquemas, pero en este momento, así como la palabra se ha dicho en muchas redes, clave es resiliencia, la palabra clave en finanzas es liquidez. No se amarre a nada. No se amarre inversiones a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 5 meses ni a un año. Mantenga el mayor nivel de liquidez que puede. Vaya hacia flujo de caja, mire esos gastos que en un momento dado usted no necesita, son un poco de lujo, y no los haga por unos meses. Puede en algún momento dado aplazarlos. Usted puede llamar a ciertas compañías y decir, mire, por situaciones X o Y, yo no puedo hacer esto ahora. Y muy seguramente le van a decir, si quiere se lo congelo 1, 2, 3, 4, 5 meses y usted revise como tal lo que tiene que hacer en un momento dado. Bien. Mauricio, bueno, te hemos visto ahí muy atento. ¿Cómo podríamos complementar para finalizar esta primera parte, esto que Alejandro nos está compartiendo en estos momentos? Yo creo que Alejandro nos ha mostrado un camino que es clarísimo de cómo las personas pueden lograr sus objetivos en la medida que hagan la tarea juiciosa. Llegó el momento, y este es un momento de hacer la tarea como toca. Dentro de los tips que mencionaba Alejandro, creo que hay que mencionar uno adicional, y es el apalancamiento inteligente. Llamamos el apalancamiento inteligente porque en estos momentos la gente está muy tentada a salir de sus bienes raíces, y de pronto este es el peor momento para salir a vender un apartamento. La gente que tiene flujo de caja va a aprovechar gangazos y oportunidades, y como dijimos, el que maneja el flujo de caja es el rey en este momento. Entonces, apalancarse inteligentemente puede ser acudir a los bancos, y si yo tengo un apartamento, puedo por medio del banco pedir un crédito sobre el mismo apartamento en el que yo estoy viviendo en un momento determinado. Obviamente, ojo, que lo que se necesita muchas veces es pedir los 6 meses o los 12 meses que recomienda la teoría de tener en los gastos fijos de un hogar. Entonces,
buscar ese apalancamiento lo que va a generar es que no vendamos a precios muy fuertes y que castiguemos nuestros activos. El segundo apalancamiento inteligente es con los fondos voluntarios de pensiones, que también de pronto en la coyuntura actual se han visto golpeados porque han disminuido su valor por la situación de los mercados financieros, y allí existe la posibilidad de apalancarse por cerca del 70% de lo que tengamos invertido en un fondo de pensión voluntaria. Entonces, acá la recomendación es, si no tengo mi flujo de caja organizado, si no tengo ese fondo de emergencia construido, pues existen con mis mismos activos la posibilidad de hacerlo, pero a precios decentes y sin salir a liquidar como muchas personas están esperando en este momento. Entonces, el refinanciar y el acogerse a periodos de gracia, pues es una alternativa súper válida en este momento. Muchos me preguntan si el refinanciar termina pagando, porque refinanciar quiere decir irme a más plazo, y seguramente cuando veo la tabla de amortización de ese nuevo crédito que me están refinanciando, pues estoy pagando más intereses. Sí, eso es cierto, pero acordémonos que lo que estamos buscando es solucionar en el corto plazo un problema de flujo de caja, y cuando la situación se vuelva a normalizar en unos 3, 5, 6 meses, pues la idea es salir a prepagar, como decía Alejandro, una deuda. Generalmente las tasas a las que nos cobran las hipotecas y los créditos es mucho mayor que las tasas a las que yo puedo invertir. Entonces, cada vez que me preguntan las personas si es buen negocio pagar las deudas, pues claro que es buen negocio. Lo que pasa es que en este momento no es lo que debe primar. Ya hemos vuelto a decir que el nombre del juego se llama flujo de caja, y en la medida que tengamos ese flujo de caja y ese fondo de emergencia más grande, más popocho, vamos a poder navegar en esta crisis tan importante que, pues, que nadie sabe cuánto pueda durar. Hay un elemento bien importante que de pronto los bancos no están, digamos, uno siente que los bancos en este momento se están aprovechando de la situación. Uno diría, el gobierno, a pesar de las medidas que ha dictaminado de alivio de que los bancos generen esa posibilidad de que los empresarios, los emprendedores podamos acudir a créditos, bien sea para pagar nóminas o bien sea para reactivar nuestros negocios, vemos que esas condiciones como de intereses o de manejo de deuda no es como tan eficiente que uno realmente pudiera considerarlo como una ayuda. ¿Cómo pudiéramos nosotros negociar con los bancos? ¿Qué pudiéramos plantear para que las entidades financieras realmente nos presten atención y nos permitan acceder a ese tipo de beneficios? Ahí el mensaje es, yo creo que la banca le está dando prioridad a aquellas personas que hayan manejado un historial crediticio decente y bueno. El hecho de que no estemos reportados en centrales de riesgo nos puede dar la oportunidad de acudir a estos créditos, y ahí está el gran reto de este gobierno en este momento, es cómo llegarle a ese microempresario, a esa persona que tiene que pagar la nómina en 15 días y que no le están dando ese crédito. Ya el gobierno ha constituido y ha construido las garantías de hasta el 90%, donde sale a garantizar las nóminas, y esperamos todos que la banca cumpla esa función social que en este momento pues todo el mundo le pide a gritos que cumpla esa función. Entonces, creo que en la medida en que las personas tengan un buen historial crediticio, sean buenas pagas, van a tener más fácil acceso a esos créditos que la banca está dando en el corto plazo. Pero si yo no tengo en mi empresa ese crédito, y estoy hablando a título personal, el apalancamiento inteligente sobre los mismos activos que yo tengo para evitar salir a precios muy por fuera del mercado, pues es una buena decisión. Yo he observado una dinámica bien interesante, Mauricio, y es que he visto que muchos están como tratando de asociarse o apoyarse, y en estos momentos donde prácticamente nos toca aprender a trabajar en cosas que no habíamos hecho antes, nos toca aprender a mirar el entorno. He visto como muchos están acudiendo, por ejemplo, a prestamistas particulares o buscan al familiar que tiene de pronto un dinero ahorrado. ¿Tú recomiendas que, digamos, en este momento activemos ese lazo de ayuda que tengamos a nuestro alrededor, o simplemente nos limitas a que tengamos simplemente la ayuda de los bancos, de los centros formales para en estos momentos generar flujo de caja?
Obviamente los bancos, y es una buena pregunta, nos prestan a tasas razonables. En la medida que el tío que le vaya a prestar Javier la plata sea a tasas razonables, pues sí, pero uno de los grandes problemas que tiene Colombia es la inclusión financiera y que el pequeño, el ciudadano de a pie, no puede acudir al banco porque no le prestan, entonces acude a personas que le pueden prestar en el gota a gota, cuyas tasas pueden ser, en términos efectivos anuales, pues más del 70 y el 80%. Entonces hay que tener mucho cuidado y la pregunta es, dependiendo del tío que yo tenga prestándome la plata y qué tan querido sea, pues sí, pues eso es una alternativa. En la medida en que yo pueda ir al sector financiero, donde seguramente me va a prestar a tasas mucho más razonables, yo recomendaría esta opción, Javier. Bien. Incluirlo como socio dentro del proyecto que yo vaya a emprender. Si, por ejemplo, me salió una oportunidad ahora que están reactivando todas las empresas de transformación de materia prima, si yo necesito, por ejemplo, comprar materia prima y en vez de decirle présteme el dinero, más bien yo le doy a usted una ganancia al final del ejercicio, ¿qué tan recomendable es versus un préstamo con intereses al final del ejercicio? Javier, estás tocando un tema contable muy importante y es que cuando nos vamos a ver cuáles son las fuentes que tienen personas y empresas en un momento determinado, una de las fuentes importantísimas de recursos es la capacidad de atraer inversionistas que tienen empresas y personas. Esa es una fuente de financiamiento barata y como tú decías, creo que es el momento en que las personas tienen que hacer alianzas y acudir a capital fresco, nuevo, que de pronto no genere interés en el corto plazo y que se comprometa es más a repartir unos dividendos a futuro. Es una opción muy válida para poder solventar esta crisis. Muy bien. Bien, para recapitular en resumen, ¿cuáles son los elementos que podríamos tener para poder generar este flujo de caja? Recomendaciones finales, ya digamos tenemos un tiempo importante avanzado. No sé si tengamos algunos elementos claves que nos hagan falta todavía para redondear este primer elemento de lo que es la planeación financiera para generar o reactivar el flujo de caja. Bueno, yo diría que complementando a lo que dijo Alejandro, las personas deben enfocarse mucho en su flujo de caja en los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son los que nos van a dar esa libertad financiera en el futuro. Es no necesitar el trabajo de hoy porque seguramente me llega el arriendo, me llega el ingreso por mi portafolio de inversión o me llega mi dividendo porque soy un empresario. Esos ingresos pasivos son una alternativa y es la materia prima de la libertad financiera hacia adelante. Creo que en última lo que Alejandro nos comentaba es que la riqueza hoy por hoy no se puede medir tanto en el número de ceros que tiene el cheque mío en mi empresa, sino está determinado en el número de días que yo puedo vivir sin trabajar, manteniendo la calidad de vida que yo tengo en el día a día. Entonces, está medido más en número de días que yo puedo tener sin trabajar que en el cheque que yo reciba al final del mes. Entonces, seguramente es más libre financieramente aquella persona cuyos gastos estén muy controlados y que tenga un arriendo de un apartamento, de una bodega, de un local comercial o que esté invertido en un fondo de inversión y que fruto de los rendimientos de estos ingresos pasivos pueda solventar con holgura esos costos fijos que tiene la persona. Esa persona puede ser mucho más rica en términos de libertad financiera que aquella persona que se está ganando 50 millones de pesos, pero que sus gastos son 60 millones, que son los ejemplos que vemos día a día en nuestra oficina, donde no necesariamente porque la gente gane más plata es la que más ahorra, y ahí entraría con un problema muy grave que tiene Colombia en la actualidad, y son las estadísticas de ahorro y que la gente en el país pues no tiene una cultura de ahorro como tal, y hemos visto que el ahorro y la inversión, vuelvo a repetirlo, pues es la materia prima de nuestra libertad financiera hacia el futuro. Colombia tiene cerca de 22 millones de personas con una informalidad galopante del 48%, seguramente esa informalidad va a crecer después de esta crisis.
tasas de desempleo del 12%, seguramente vamos a llegar al 17, 18%. En Estados Unidos se calcula que van a llegar al 20%, cerca de 22, 23 millones de personas en Estados Unidos se han quedado sin empleo. Este problema a nivel mundial pues es un tema bien complicado, lo que pasa es que allá es un país rico, es un país que el señor Trump puede mandar el chequecito a las familias sin ningún problema y de cierta manera pueden solventar ese flujo de caja de corto plazo que acá en Colombia pues nos toca rebuscárnosla y nos toca con las ayudas del gobierno pues muchas veces no es suficiente y por eso temas como la innovación y como lo que tú nos vas a proponer más adelante cobran una relevancia muy grande. Hay dos gráficas, Mauricio, que me llaman muchísimo la atención de tu presentación que quiero que las compartas ahora con toda nuestra audiencia y es una que tiene que ver con la realidad del ahorro a nivel mundial. ¿Quiénes son los mejores ahorradores? Y ahí vamos a entender un poco el por qué, en cierta manera, la dinámica del mundo se está volcando a favorecer a ciertas potencias que antiguamente no lo eran. Y también la otra gráfica que tiene que ver con esos momentos de euforia y de depresión o de tristeza o el estado anímico de un país. No sé si ustedes sabían, pero como cultura, como sociedad, nosotros tenemos estados anímicos a nivel global y a nivel de país. Tenemos unas curvas que nos suben y nos bajan. Entonces, cuando llegan los mundiales de fútbol, estamos en los momentos de euforia, es cuando no pensamos en ahorrar, es cuando pensamos en consumir, en gastar, en darnos gustos. Pero cuando llegan estos momentos de depresión, nos cogen como desprevenidos y nos desesperamos en vez de actuar con cabeza fría. Pero quiero que nos hables primeramente de esta gráfica que me parece espectacular, Mauricio, de entender un poco el tema que también incide mucho en el tema de la cultura y la idiosincrasia de un país. Bueno, aquí digamos que lo que trata de mostrar esta gráfica que países como China, Suiza, Suecia, Alemania, Corea del Sur han hecho bien la tarea en dos aspectos, una en educación financiera y dos en inclusión financiera. El Estado ha tomado como política de Estado educar desde los niños a los jóvenes, a los empresarios en temas de planeación financiera. Entonces son países que por su idiosincrasia, por su cultura, han aceptado y por política de Estado, porque esto no puede estar, digamos que las políticas de educación financiera deben ir de la mano del Estado, no se pueden hacer aparte y aisladas para que surtan un efecto en la población. Entonces, mientras que en Colombia de 10 personas, una persona está ahorrando y esa persona ahorra y muchas veces no sabe para qué. El problema del ahorro en Colombia es que, listo, digamos, salimos del primer problema y es meterle la cabeza a las personas que deben ahorrar. Una vez hayan ahorrado, estas personas no saben ni para qué es y en un solo fondo, y ahí hay un error enorme que cometen las personas, es que en una sola cuenta de ahorros, en un solo CDT, en una sola afiliación de una cartera colectiva o de un fondo de pensiones voluntario, manejan todos sus objetivos. Entonces, ahí es una mezcla y Alejandro nos lo decía muy bien, hay que saber mapear cada uno de los objetivos que tenemos. Si mi objetivo es la educación de mis hijos o si mi objetivo es un retiro de calidad, yo debería tener un producto por cada objetivo y no necesariamente con el mismo perfil de riesgo. No es lo mismo un fondo de emergencia, y ahí quiero hacer un énfasis importante, es que esos fondos de emergencia deben estar invertidos en portafolios de muy bajo riesgo. Las personas no pueden poner sus ahorros a las volatilidades, exponerlas a las volatilidades que el mercado hoy por hoy nos está mostrando. Entonces, ese fondo de emergencia que debe ser 6 meses de gastos fijos, pero debe estar en fondos de alta liquidez, en carteras colectivas, en cuentas de ahorro. Ojo ahí con el tema de las cuentas de ahorro, porque si yo tengo más de 50 millones de pesos en un banco y el banco se quiebra, el Fogafín solo me cubre hasta 50 millones. Entonces, hay que saber muy bien cómo vamos a diversificar, pero sin duda ese fondo de emergencia debe estar constituido en un portafolio conservador de muy baja volatilidad, porque no saco nada haber hecho el esfuerzo de haber conformado un fondo de emergencia de 6 meses mis gastos fijos si yo invertí en las acciones de Ecopetrol que se me cayeron el 40%, pues miércoles ahí el esfuerzo se va a ver pues
no compensado. Entonces, tú tocaste un tema muy importante, Javier, y es... Antes de que te vayas para esta gráfica, sí. Si te vuelvo un momentico al anterior, yo quiero hacer dos anotaciones que me parecen muy importantes que podemos tomar nosotros como ejemplo, porque tú bien decías que esta gráfica donde vemos el porcentaje de ahorradores en el mundo, de cuáles son las culturas que más ahorran, dependen en gran medida de esa instancia de la ayuda del gobierno para activar e incentivar el ingreso de las personas al sistema financiero. Pero infortunadamente en Colombia esa es una realidad que todavía no vivimos. Pero algo que sí pienso que podemos incluir y tener en cuenta, que nos puede funcionar muy bien, es entender un poco la mentalidad del chino, de que si uno analiza cuál es su mentalidad, cómo él, independientemente de cómo funciona el sistema, se restringe desde un comienzo en muchos gastos, en los lujos excesivos de lo que mencionaba Alejandro hace un momento. Aún mismo decían, yo he visto casos de personas que prefieren ir a vivir a una habitación, se van a otra ciudad a trabajar, pero no se dan la gran vida sabiendo que tienen un trabajo estable, sino que se restringen al máximo y ahorran y le ayudan a su primo, a su hermano, al tío, y entre todos trabajan para ahorrar. Y de un momento a otro, con ese gran ahorro que generaron en un lapso de 3, 4, 5 años, ya están con un capital tan grande que pueden montar su propio negocio, se vuelven independientes de una manera increíble. Entonces, por eso es algo que uno ve reflejado, por ejemplo, los chinos que viven en España. Hay muchos chinos que son millonarios literalmente en el país español, y donde uno ve que cómo a partir de ese control que uno ejerce en uno mismo, donde uno no se deja llevar por el impulso de comprar, de que yo tengo que mostrar, porque infortunadamente nuestra cultura y sobre todo la colombiana vive mucho del mostrar, ¿no? De que yo tengo el último vehículo, yo vivo en los nogales, en fin, de mostrar y aparentar una vida donde no estoy pensando a largo plazo, no estoy pensando en mis familias. Yo pensaría que el mensaje también ahí es aprender un poco esa cultura, independientemente de la gestión del Estado, es entender un poco cómo las personas, desde su propio propósito, lo que planteaba Alejandro, se forman esa mentalidad a largo plazo. Piensan un poco como los japoneses, ¿no? Que no piensan en su primera generación, sino en las generaciones venideras. Y eso pienso que es una lección que debemos aprender en tiempos de COVID. Y es aprender de otras culturas. Es el momento para mirar el problema tal como nos está atacando de manera global, cómo a partir de lo que está gestionando China, su gente, en los procesos de cultura e información financiera, debemos nosotros como colombianos adoptarlo, apropiarlo, y también así como queremos un estilo de vida americano o oriental en estos momentos, asiático, ¿qué tenemos que tomar de ahí para adoptarlo en nuestra vida? Y pienso que indudablemente esa mentalidad de ahorro, de ser de pronto austeros, que a muchos nos cuesta, y en eso me incluyo yo, nos cuesta trabajo entrar en esa cultura del ahorro y de pensar en el mañana. Yo pienso que si damos ese primer paso, si aprendemos nosotros a copiar lo bueno de otras culturas, vamos a dar un paso hacia adelante. Y otro elemento que me parecía muy importante, tú mencionabas de no distribuir todo nuestro flujo de caja en un solo lugar, sino que ponerlo a rentar en muchas partes y bajo riesgo, ¿no? Entonces, tú cuando hablas de la volatilidad, hablas de que no sean tan riesgosas, porque pues hay inversiones que de alto riesgo. Hoy en día hablan del Bitcoin, hoy en día hablan de que trabaje en su casa e invierta en esta plataforma virtual, y son cosas que uno no tiene certeza. Y he escuchado de muchos que sí dicen una recomendación para una gestión financiera eficiente es divida su flujo de caja de tal manera que usted mentalmente no perciba que hay un alto volumen de ingresos, porque eso es algo que usted le está dando mentalmente a su conducta para que no piense que usted ya está del otro lado y que ya puede disponer y hacer lo que quiera con el dinero. Sí, de acuerdo. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de toda esta crisis y de toda esta pandemia es que, bueno, el mundo nos está dando señales de que debemos ser más amigables con el medio ambiente, sin lugar a duda, pero los hábitos de consumo tienen que cambiar en la familia. Creo que este es un momento donde la gente está volviendo a lo básico. La gente hoy por hoy no puede mostrar su carro, no puede mostrar su club, inclusive esos son de las recomendaciones que hacemos nosotros de disminuir esos gastos suntuosos, esas cuotas de club que para qué en este momento las van a tener en su flujo de caja.
Eso es una ayuda importante y si logramos salir con una experiencia y con un aprendizaje de que los hábitos de consumo pueden cambiar para que podamos ahorrar, pues es una gran enseñanza y como tú dices, pues vamos a seguir países como Suecia, Alemania o China, porque si ustedes se dan cuenta, Colombia en este estatus está en el lugar 100 y Estados Unidos está en el lugar como 50, ni siquiera Estados Unidos, porque ellos viven del consumo. Entonces, seguramente los países que logran crecer en su Producto Interno Bruto con mayor facilidad, y China pues es un ejemplo que lleva creciendo a tasas de cerca del 7% durante 30 años, a diferencia del último dato que salió muy malo, de crecieron cerca del 6.8 en el último trimestre. Entonces, pero consistentemente estos países logran tasas de crecimiento en su Producto Interno Bruto, aquellos que logran tener un nivel de ahorro superior. Entonces, esa atribución también se la doy a que la cultura china, la cultura oriental en este caso, tiende a trabajar en equipo. Y eso es algo que también el COVID nos debe enseñar a nosotros. Y es, muchas veces uno puede lograr muchas cosas solo, pero indudablemente cuando hay una cultura en función del trabajo en equipo, y eso nos lo están enseñando, por ejemplo, los paisas, que ellos saben trabajar en equipo, y a pesar de que hay un gobierno que maneja el departamento, un gobierno municipal, un gobierno central, trabajan mancomunadamente para lograr los objetivos y los propósitos comunes de la región. Y en este caso nosotros también lo podemos aplicar como familia, que nosotros a veces como que tomamos distancia y como que yo no me junto con el vecino, con mi amigo, con el cercano, porque son mis intereses y mis propósitos. Pero miren que estas circunstancias del COVID nos están enseñando a trabajar en equipo y ver las cosas de una manera diferente. Alejandro tenía dos aportes muy valiosos. A propósito, también te quiero dar una pregunta que nos están haciendo aquí en las redes, Alejandro, porque es del tema que tú estabas tocando, y es, ¿cómo logro yo enseñarle a nuestros hijos en cuanto a la educación financiera? ¿Qué debo hacer? Tú ya nos diste la respuesta, pero quisiera que nos la reiteraras porque pienso que es fabulosa y es una forma de ver un poco que uno no puede aislar a los suyos de los problemas, sino que debe incluirlos, Alejandro. Mira, hay dos conceptos fundamentales de lo que ustedes dicen y que pueden aportar mucho a la conversación. Y además va a responder parte de la pregunta de la persona. Y hay una frase o una palabra que yo utilizo mucho en las conferencias que se llama frugalidad. Y normalmente cuando yo le digo a un escenario qué significa frugalidad, casi que el 50% no conoce la definición. Y en pocas palabras, frugalidad es la capacidad que tiene el ser humano para postergar la recompensa. Y ese sí que es una herramienta súper importante para lograrlo, para alcanzar los objetivos financieros. Es lo que hacen los europeos, es lo que hacen los chinos, es lo que hacen los mismos norteamericanos. No buscan las recompensas inmediatas. Entonces, uno se preguntaría cómo educa uno a los hijos y cómo les enseña uno a los hijos a educar esto. Pues es muy sencillo, miren. Todos los que tenemos hijos sabemos que en cierta etapa entre los 2 años, 1 año y no sé, a veces hasta los 30, pero bueno, normalmente hasta los 12, 15, quieren algo. Entonces estamos en un centro comercial y quieren un helado. Y es que quiero el helado y quiero el helado y quiero el helado y lo repiten 5.000 veces seguidas. Y uno llega a un punto donde se desespera y le entrega inmediatamente el helado con el único objetivo sencillo de quitarse el tema de que le están pidiendo algo continuamente. Y ahí es donde comienza la educación financiera. Ahí es donde comienza el error con los hijos. A los hijos hay que enseñarles que el helado se puede postergar. Hay que explicarles por qué. Y no uno caer ante la situación de que ellos piden simultáneamente o muy rápido todo, porque ellos son los que más necesitan o más buscan en un momento dado hacer las cosas ya. Entonces la frugalidad nace desde que estamos muy pequeños. Hay un estudio que yo les invito a que lo miren, está en YouTube, es muy viejo, es del Marshmallow, y lo que busca y lo que dice es que hay un grupo de niños que lo sientan en un salón solos con un marshmallow y le dicen que si esperan 5 minutos van a tener un premio, y si no esperan 5 minutos no les van a dar nada. Y el premio al final es tener un chocolate. Ustedes no se imaginan, 5 minutos a un niño que espere con un marshmallow al frente es como si le dijeran a uno en Juan Valdés que su tinto se demora 25 minutos. Es así de sencillo, es toda la vida. Entonces ahí es donde uno encuentra, y después de que hacen todo este estudio, analizan y se dan cuenta que aquellos niños que esperaron y los 5 minutos
fueron mucho más exitosos financieramente que aquellos que decidieron comerse el masmero de una vez. Okay. Y otra palabra importante es estatus. Y en eso sí que los latinos somos buenos. Y el estatus yo lo defino como lo definía Camilo Cruz muy sabiamente. Estatus no es nada distinto que adquirir cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no te conocen. Y cuando uno se quita esas dos palabritas de encima y las entiende cómo funcionan, yo creo que uno ha avanzado algunos pasos en la vida. Así es. Una frase de esas para marcar grande la casa y tener ahí uno presente. Tal cual. El tema del consumismo nos arrastra muchísimo. Yo quiero que Mauro nos finalice con el tema de lo que significa esa recompensa emocional que produce el gasto, justamente hablando de todo este tema de consumo, del estatus, de dejarnos llevar. ¿Cómo lograrlo balancear? Hablemoslo desde el término personas, pero también atémoslo con el concepto de empresas, porque aquí tenemos que enfrentar un tema de ganancia y de pérdida, ¿no, Mauro? Sí, de acuerdo. Creo que las personas y empresas deben cuanto antes establecer muy claramente sus presupuestos y sus flujos de caja proyectados, que es una buena alternativa para ver en dónde pueden existir posibilidades de mejora, posibilidades de recorte de gastos innecesarios. Este es un proceso, como decía Alejandro, que no debe terminar, es algo que se hace todos los meses, donde se debe revisar cómo va la situación de la familia y proyectarla a 12 meses, pero todos los meses se hacen ajustes. Y esa revisión permanente de la mano de un experto que conozca las cifras, que conozca el manejo financiero, pues va a ser de mucha ayuda para las familias y para las personas. Lo que pasa es que creo que la industria financiera hoy se debe estar reinventando, porque creo que las personas que trabajan en la industria financiera establecen más una estrategia de push de producto, de empujar una tarjeta de crédito, de empujar una cuenta corriente, de empujar un CDT, y no van al origen del problema. Yo creo que se está haciendo algo muy mal en el proceso de inversión y de ahorro. Ahí la gente comienza por el final y llega a estos vehículos de inversión muchas veces porque el papá le dijo, porque un amigo le fue bien, porque a fulanito le recomendó y se la ganó toda en un mes, y muchas veces comienzan por el final y se automedican. Es como si yo salgo con la aspirina a solucionar todos los problemas que yo tengo de salud. No, pues no me puedo automedicar. La gente se automedica financieramente y piensa que cualquier instrumento financiero o cualquier vehículo de inversión les va a servir para sus problemas. Y resulta que no es así. No es que haya vehículos de inversión buenos o malos. Seguramente un CDT para ciertos objetivos tiene unas necesidades y tiene un objetivo y cumple esos objetivos. Pero Pablo, sí. Aquí nos están haciendo una pregunta que pienso que nos puede ayudar como para completar el tema. Camila Chisacá, si ustedes ven aquí, nos dice, miren, dicen que uno debe invertir en tiempos de crisis, pero en este momento una buena inversión para un flujo pasivo, ¿cuál podría ser? Bueno, Camila, hola, ¿cómo estás? Conozco a Camila, es cliente mía, espero que estés muy bien. Camila, pues una de las estrategias, y como hemos dicho, para obtener ingresos pasivos lo puedes hacer por diferentes maneras. Y si uno tiene un flujo de caja y si tu flujo de caja te permite salir al mercado a comprar, bien sea bienes raíces donde vas a encontrar buenas oportunidades, y no me cabe la menor duda, o acciones, algunas compañías que pueden haber bajado su valor, pero que no necesariamente estén pasando por momentos de insolvencia, sino simplemente cuando el mercado baja, castiga a todo el mundo por igual. Después de un tiempo es que las buenas compañías y las buenas acciones son las que salen a flote, y seguramente esas son las compañías para abrir bien los ojos. Entonces acá la recomendación a Camila es que se asesore, que se acerque a nuestra oficina, que seguramente vamos a tener la posibilidad de asesorarla con los productos que manejamos de una manera muy proactiva y mostrándole cuáles son las oportunidades que estamos viendo. Más adelante en la charla vamos a tocar algunos sectores que creemos pueden tener unas alternativas interesantes de crecimiento. Entonces,
he visto ya varios participantes que si les podemos enviar una herramienta de template para hacer su propio flujo de caja. Entonces yo me imagino que esto al final lo podemos hacer con nuestros asistentes, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. La idea es que al final de la charla puedan entrar a nuestra página de internet www.cimaconx.com.co y vayan al lugar de Contáctenos y nos cuenten su caso. Lo que queremos en Cima es que en estos momentos de crisis nos puedan contar su caso y puedan recibir una asesoría totalmente gratis por parte de los expertos. Somos un equipo que trabaja, somos cerca de 15 asesores, financial planners y asesores pensionales que están dispuestos a darles solución a cada una de sus inquietudes. Entonces, en este momento, repito, www.cima.com.co, en la sección de Contáctenos, ahí nos pueden dejar todos sus casos y todas sus necesidades y nosotros los vamos a estar contactando. Síganos en nuestras redes también, @CimaFP. Ahora al final los contactos, pero seguimos muy caliente, muy interesante. Y ahora yo voy a seguir con ustedes y es abarcando el tema de cómo recuperar el flujo de caja desde el punto de vista de los negocios, de los empresarios, porque sé que muchos de ustedes han preguntado justamente cómo lograr dinamizar nuestro flujo de caja y cómo lograr, en cierta manera, poder avivar este para todos parece un poco complejo. Entonces, bien, desde ese punto de vista, lo primero que tenemos que entender es esa situación que nos está pasando y que el flujo de caja definitivamente no es la línea de oxígeno con cualquier negocio. Si no hay flujo de caja, pues no hay negocio, sencillamente, y nos vamos a hacer una fuerte peligrosa y estamos prácticamente desahuciados. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender que aquí tenemos que empezar a aplicar una premisa muy importante que pienso que es fundamental para este momento y es que la cualidad más grande de un emprendedor, de un empresario o de un cabeza de hogar no es lo que sabe, sino cómo responde a lo que no sabe. Y esta es una frase no es propia, sino es de Ray Dalio, que en ese sentido nos pone a analizar claramente cómo nosotros aprendemos a tomar decisiones con cabeza fría, a cómo nosotros aprendemos a reaccionar en momentos de incertidumbre. Carlos Muñoz, que también es un especialista en el sector inmobiliario y en el sector del emprendimiento, habla de que en los momentos de crisis es donde se prueba realmente quién es quién en el mundo de los negocios y quién ha hecho bien la tarea, quién ha invertido bien el tiempo, quién ha venido adaptándose realmente a estos cambios tan vertiginosos que hemos tenido y que digamos que al tema del COVID tenemos que sumarle pues este proceso de cambio digital que a muchos nos ha costado trabajo ingresar, que nos cuesta trabajo entender desde ese punto de vista. Yo les voy a hablar básicamente de 7 elementos que componen hoy en día la generación de flujo de caja en tiempos de COVID. ¿Y qué tenemos que aprender? 7 cosas. Ustedes se van a llevar hoy 7 insumos para que los puedan aplicar de manera concreta en sus modelos de negocio. Y el primero es reconocer el juego doble que debemos ganar en estos momentos. También vamos a tener que aprender a que sí hay alguien que nos puede sacar en este momento de la crisis. Entonces, para que lo analicen, digitalizar los negocios, la innovación cruzada, el juego del talento, que es la clave en estos momentos de los negocios. Hay que replantear la cultura de la organización y que indudablemente actuar es más importante que actuar perfecto, porque a veces como que nos quedamos en ese tema de planificación y que el plan perfecto. Estas circunstancias definitivamente nos están ayudando o nos están enseñando mejor a actuar de una manera diferente. Y lo primero que tenemos que aprender es a reconocer el doble juego que tenemos que ganar en estos momentos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenemos un juego interior que es el que nos está jugando nuestra mente en estos momentos de incertidumbre. Y si bien es cierto, es importante informarnos, estar al tanto de lo que está pasando alrededor del mundo, también puede ser vicioso o puede ser enfermizo y nocivo el consumir tanta información de los medios, porque empezamos nosotros a tener ese deseo de tener un contexto y un panorama completo de la circunstancia, y más ahora que estamos en aislamiento en nuestros hogares y queremos aprender de qué es lo que está pasando alrededor del mundo para tomar las mejores decisiones. Pero resulta que a veces tanta información es tóxica y nubla nuestra capacidad de decisión en estos momentos tan importantes. Por lo tanto, el primer juego que tenemos que dominar es el juego interior. En los negocios hay 2 juegos, el juego interior
y el juego exterior. El juego exterior tiene que ver con el juego del mercado, tiene que ver con la competencia, tiene que ver con el consumidor, tiene que ver con las decisiones financieras que vamos a tomar a futuro en nuestros negocios, pero también ese juego interior es muy importante y tenemos que aprender a dominarlo para poder salir adelante. Si nosotros no dominamos ese juego interior y aprendemos a tener esos propios límites, tenemos que aprender nosotros, por ejemplo, a ser muy positivos en estos momentos y tenemos que aprender nosotros a tener esa capacidad de reconocer hasta dónde deben ir nuestras decisiones. Tenemos que aprender a consumir más educación que entretenimiento. Por ejemplo, este es un momento clave para dejar de ver tanto Netflix y para empezar a consumir nosotros contenido de valor como el que nosotros estamos generando hoy para ustedes. El otro elemento bien importante es que no solamente debes pensar en el crecimiento de tu empresa, sino también debes pensar en el crecimiento de las personas de tu empresa. Entonces, este es un momento ideal para que reactivemos ese proceso de formación. Hoy en día, con el tema virtual, pues hay muchos caminos, hay muchas posibilidades que podemos activar. Y desde ese punto de vista, se activa el segundo elemento en los negocios, y es cómo podemos generar relaciones trayectoriales. Es lo que denominamos nosotros esas relaciones que, si bien es cierto, están cerca de nosotros, evidentemente no las vemos y no las percibimos. ¿Qué tiene que ver la relación trayectorial? ¿O qué es la relación trayectorial? Son todas aquellas personas que en este momento nos puedan influir de alguna u otra manera para lograr un objetivo o un propósito en nuestros negocios. El COVID nos está enseñando algo muy importante, y es aprender a trabajar en equipo, es aprender a mirar a nuestro vecino, es aprender a mirar nuevamente a nuestros familiares. Si bien es cierto, en estos momentos de aislamiento, hemos tenido la oportunidad de acercarnos a los nuestros, a nuestros hijos, a los que están siempre en nuestro círculo familiar cercano, es un momento fundamental para que empecemos a mirar hacia los lados, para que no dejemos esa perspectiva de poder asociarnos, de aliarnos, porque esa es la primera clave para poder reactivar nuestro flujo de caja. Si hay alguien que nos puede sacar de esa crisis, y ese alguien es esa persona que todavía no hemos conocido, es esa persona a la cual todavía no nos hemos acercado. Y este espacio que estamos compartiendo entre todos, donde estamos construyendo una red, donde hay muchas personas con diferentes intereses, sí, sería buenísimo poder generar un networking o una asociación de comunidades donde todos podamos saber qué hace el otro, dónde es fuerte uno, dónde es fuerte el otro, para comenzar a sumar esfuerzos y comenzar a generar ideas de negocio que nos permitan reactivar el flujo de caja. Entonces, ese es el segundo elemento de la relación trayectorial, de cómo yo logro mirar a mi perímetro, a mi alrededor, de cómo yo reactivo de manera muy sencilla, utilizando, por ejemplo, mi WhatsApp, donde yo comienzo a contarle a la gente en qué estoy yo capacidad de hacer. Hemos visto casos muy interesantes, por ejemplo, de empresas de Sanofi, por ejemplo, que se está asociando con Glaxo para juntos trabajar en la vacuna del COVID, donde industrias que anteriormente eran competidoras, hoy se están asociando para generar valor ante la sociedad. Entonces, es un elemento muy interesante que nos puede a nosotros enseñar muchísimo de cómo generar valor en estos momentos. El otro elemento tiene que ver con digitalizar los negocios. Nos cuesta trabajo, a muchos hoy en día todavía, digitalizar los negocios y entrar en un escenario 100% digital. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a que hoy en día nuestros modelos de negocio tienen que replantearse en función de una venta digital. Sea cual sea el negocio, uno diría que no hay negocios, hay ciertos negocios que les cuesta trabajo vender digital. Les cuento que en los procesos de consultoría que hemos tenido durante estas últimas semanas en la situación del COVID, es importante entender que muchas veces la innovación o la reactivación del flujo de caja no se va a dar si seguimos haciendo lo mismo. Eso es algo que tenemos que entender de manera muy, muy clara, y que muy seguramente, si usted quiere sacar una ganancia efectiva de esta situación, una de las ganancias efectivas o de la forma de medir que su ganancia es efectiva en esta situación es que usted ya no piensa igual que antes, que usted ya no ve su negocio como lo veía antes, y que usted aprendió a no colocar todos los huevos en la misma cesta, sino que usted está diversificando y no se está concentrando en un solo foco de negocio, porque esta situación nos enseñó eso y nos está enseñando precisamente eso, la diversificación. Entonces, si usted antiguamente tenía una empresa de fabricación de muebles para oficina,
Y en esta situación, por ejemplo, el primer mes era imposible despachar mobiliario, era imposible despachar inventario que yo tuviera en mi empresa. Me estaba obligando a generar otro tipo de sinergias, otro tipo de actividades comerciales. Y hemos tenido el caso donde personas que, por ejemplo, venían en ese sector, se asociaron más bien con personas que tenían máquinas de coser y empezaron a crear empresas de tapabocas, de confección de tapabocas, algo que es totalmente diferente, transversal al modelo de negocio que venían generando anteriormente. Y desde ahí hay un elemento muy interesante que se llama la innovación cruzada. ¿Qué es la innovación cruzada? Cuando yo miro esta gráfica, por ejemplo, si miramos atentamente esta gráfica, nos damos cuenta en este momento cuáles son las industrias más afectadas por el COVID. Y si ustedes se dan cuenta, el turismo y obviamente la aviación por el cierre de fronteras son de las industrias que en estos momentos se están viendo más afectadas. ¿Cómo puedo generar yo innovación o cómo puedo generar yo un flujo de caja, reactivar mi flujo de caja si estoy en una industria como por ejemplo la de la aviación, las relacionadas con automóviles? Sencillo, miren el panorama que se empieza a crear cuando yo hago cruce de innovación y es empezar a suplir desde mi perspectiva, entendiendo las industrias que en este momento son rentables, en este momento que están generando flujo de caja, que en este momento tenemos un boom en los negocios. Si nosotros logramos generar valor cruzado para esas industrias, vamos a lograr estar del otro lado. Entonces, hay un caso muy concreto. Hay un hotel en Suiza que se dio cuenta que no podía insistir en hacer llevar a la gente a sus instalaciones. Lo que hicieron fue recrear toda la experiencia hotelera y llevarla a las casas de las personas. Entonces preparan un kit de bienvenida, les llevan el desayuno, el almuerzo, la comida y toda esa experiencia del hotel se va hacia las casas de las personas. Les dejan todo a la puerta, pero les recrean la experiencia y de esa manera están empezando a reactivar muchos de los negocios. Otro caso, otra industria muy golpeada, los coworking, los famosos espacios de trabajo colaborativo compartido, que en este momento pues prácticamente no pueden tener personas. Hace poco estuvimos en una sesión de consultoría donde le enseñamos a hacer innovación cruzada a una industria de ese tipo. Y es cómo ese espacio físico yo lo repienso y empiezo a generar valor a industrias que en este momento lo pueden estar necesitando. Entonces, lo que propusimos fue que propusiera o permitiera que estos espacios sirvieran para que alojaran médicos, personal de la salud que necesitara hacer trabajo de atención en ciertos espacios, cumpliendo esas necesidades de salubridad que requieren cumplir estos espacios, por ejemplo. De que cuando comiencen a reactivar ciertos negocios, esos espacios físicos sirvan para alojar personas, para guardar el distanciamiento mínimo que deben mantener en las empresas y puedan seguir siendo activas. Entonces, miren cómo a partir de codificar este mapa de realidades, si nosotros aprendemos a dominar ese juego interior y a tomar decisiones inteligentes, a hacer innovación cruzada, vamos a lograr estar del otro lado. Ese es un elemento que a nuestro criterio ha funcionado muy bien con los ejemplos muy prácticos que hemos tenido. Hay otra realidad, que el nuevo consumidor está demandando nuevas cosas y los hábitos de consumo cambiaron radicalmente. Y esto nos debe enseñar a nosotros a aprender a escuchar. En las redes sociales se convierten hoy en día en un vehículo ideal para aprender a escuchar, para aprender a entender qué debo hacer, cómo debo reinventarme. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que aquí todo lo que tiene que ver con la industria del ahorro justamente, hoy se está disparando. Hoy la gente quiere aprender a ahorrar. Hoy la gente quiere aprender a hacer planeación financiera. Hoy la gente más que nunca está buscando el cómo cuidar el peso, cómo cuidar ese centavo de más o ese centavo que tengo en estos momentos en mi bolsillo para que sea productivo. E indudablemente hay industrias que se están viendo afectadas, que se están viendo contraídas necesariamente. Todo lo que es venta de ropa está siendo fuertemente afectado y de ahí que vamos a tener un escenario bien interesante. Yo les quiero mostrar una gráfica que tiene que ver con un reporte de AC Nielsen que realizó recientemente. Esto prácticamente está recién salido del horno, para que entendamos un poquitico las categorías que están haciendo boom y cómo nosotros podemos generar flujo de caja si hacemos innovación cruzada. ¿Qué quiere decir? Si yo dejo
de aferrarme a mi modelo de negocio actual y empiezo a asociarme en categorías que de pronto en este momento para mí eran inimaginables, pero que tienen alta demanda. Entonces vamos a tener aquí un listado al lado izquierdo, que es lo que denominamos nosotros las categorías covidianas, es decir, esas que sí o sí por la crisis del COVID explotaron y están generando un crecimiento exponencial. Entonces, lo que son la industria de guantes desechables, las medicinas gripales, miren, tienen un crecimiento del 535%, los multivitamínicos, la desinfección, los purificadores de aire. Si ustedes quisieran tomar una decisión inmediata de cómo reactivar, aumentar mi flujo de caja a hoy en día, les diría, váyanse por alguna de estos 8 grupos de ingresos que les pueden generar un flujo de caja inmediato. Pero ¿qué sucede? Que son categorías de corto plazo, que son categorías que mientras usted aprende a hacerlos, a suplir la demanda existente, ya muy seguramente estaremos en una curva más baja de demanda o que ya las personas no estén tan dispuestas a comprar esto porque ya el tema del COVID ha empezado a aminorarse o a atenuarse. Por el otro lado, este reporte de AC Nielsen nos da algo bien interesante y es cómo o cuáles son las categorías que se están disparando y que van a tener a mantenerse en el tiempo. Entonces, miren que aparece en primer lugar las sopas de paquete, las sopas precocidas, las preparadas, se dispararon un 397%. Estas son cifras del mercado estadounidense, pero nos dan una radiografía de lo que va a evolucionar y de lo que hacia dónde está yendo el nuevo consumidor, hacia dónde debe nosotros poner nuestra mirada, cómo nosotros debemos poner nuestro foco para generar innovación y flujo de ingresos. Entonces, aquí está, por ejemplo, alimentos empacados. Ustedes se han dado cuenta que quienes están en redes sociales y están muy activos, actualmente está surgiendo un fenómeno con el cocinar en casa, de que yo lo quiero hacer todo en casa y yo quiero experimentar en la cocina. Hay un boom ahí y hay una industria desatendida. Entonces, quienes se suban en esta ola en estos momentos y en estos artículos y quieran invertir en estas industrias, van a tener una posibilidad muy alta de poder generar unos ingresos rápidamente en corto tiempo. La industria de lo que son los artículos gym, de pesas en casa, si ustedes se dan cuenta, tiene un crecimiento del 307%. Y eso es algo bien interesante que nos va a servir a nosotros para entender que hoy en día nosotros no queremos descuidar nuestro bienestar y más en este estado de aislamiento, muchas enfermedades psicológicas se están generando y nos están afectando y queremos tener, digamos, como cuidarnos en salud emocional, psicológica y ante todo física. Queremos cuidar nuestros estados de salud. Cualquier industria que me ofrezca este tipo de artículos, que haya disponibilidad inmediata, va a tener un éxito, digamos, muy, muy importante en ese sentido. Lo que son las verduras, el papel de baño sigue siendo un boom. Las mezclas para hornear, lo que les decía, la gente quiere hoy en día cocinar, quiere preparar, quiere aprender. Lo que son las papas, los pasabocas, los kits de actividades manuales para los niños tienen un incremento del 157%. Y en estos momentos quien ofrezca plataformas digitales por las cuales yo pueda adquirir este tipo de productos van sin duda alguna a tener una gran oportunidad de poder acceder a este tipo de ingresos. ¿Quién es más? Hay una industria bien interesante aquí, es las sillas de oficina. ¿Qué ha pasado? Nos mandaron a todos a trabajar en la casa, pero no todos estábamos preparados para ello. Entonces no todos tenían escritorios, no todos tenían las sillas adecuadas, no todos tenían más de un computador. He conocido casos de personas que donde trabajan tienen que trabajar mediodía o media hora o una hora y luego darle el computador al hijo porque tiene que terminar las tareas, tiene que desarrollar sus trabajos, luego la esposa tiene que entrar porque también tiene su trabajo. Entonces hay una demanda de estos elementos de oficina, computadores, sillas, escritorios, han tenido una relevancia muy notoria en estos momentos y va a ser permanente. Porque les digo, esta lista del lado derecho se va a mantener en el tiempo. No va a ser un corte una vez termine todo este tema de COVID, porque muchas de las cuestiones de la cultura organizacional de las empresas va a cambiar definitivamente. Las empresas se están dando cuenta que es más rentable tener a muchos de sus empleados en su casa. Y es el caso, por ejemplo, de la fuerza comercial tradicional. Hace pocos días tuvimos la oportunidad de hablar con un cliente del sector de logística de carga, donde nos contaba la experiencia de sus comerciales trabajando desde casa, donde anteriormente por cuestiones del tráfico y del desplazamiento físico
solamente podían hacer 2 reuniones por día. Hoy en día están atendiendo 8 clientes diarios, están haciendo 8 visitas diarias virtuales, y todo esto es gracias a esa optimización de los medios digitales por un lado, pero también entendiendo la importancia de hacer trabajo remoto, de que no todo tiene que ser presencia física para hacer negocios. Entonces, la manera de vender nos la está cambiando el COVID. La manera de hacer negocios nos la está cambiando el COVID. La manera de reinventarnos nos la está cambiando esta crisis. Y que si nosotros aprendemos a leer claramente la oportunidad que tenemos frente a nosotros, seguramente vamos a salir adelante. Hay otras industrias muy importantes, por ejemplo, las mesas de ping-pong disparadas, ingredientes para hornear, las cajas fuertes, incremento importante, la gente está pensando en su seguridad, la plastilina, como les decía, y la pintura o insumos de arte. Son industrias que están creciendo en estos momentos, que se están volviendo muy atractivas para generar valor. Eso es una de las cosas tan importantes que tenemos que aprender, de que si leemos esto, hay grandes oportunidades de crecimiento, que si aprendemos nosotros a reconocer que no podemos casarnos con el modelo de negocios tradicional, vamos a aprender a generar valor. Y esta es una frase que quiero que ustedes la tengan muy clara, muy entendible, y es valor. Cuando hablamos de generar valor, hoy en día todo el mundo dice hay que generar valor. Valor es una conversación que cambia con el tiempo. Es decir, que lo que yo hoy ofrecía como valor, o lo que mi empresa ofrecía como valor agregado hace unos meses, puede que hoy en día ya haya cambiado. Seguramente lo ha hecho, seguramente cambió. Estas circunstancias nos están obligando a hacer un mejor escucha del mercado, a aprender a oír, a aprender a adaptarnos, a dejar de ser esos empresarios tipo elefantes, que somos procedimentales al 100%, llenos de procesos complejos, que si no hacemos investigación de mercado, si yo no hago un pretesteo del producto con una investigación, yo no lanzo el producto. Ahí nos estamos frenando, ahí nos estamos quedando por fuera de este mundo agitado, de esta ola que nos ha traído el COVID, esta ola de crisis, pero también de oportunidad. De ahí que nosotros tenemos que aprender a escuchar al mercado, a escuchar a quienes están a nuestro alrededor y a crear productos, soluciones, servicios que se adapten a esa conversación que cambia permanentemente. ¿Qué industrias definitivamente quedan por fuera del juego? ¿Qué industrias definitivamente en estos momentos no es bueno invertir ni hacer nada? Lo que son las maletas, menos 87%. La ropa formal de hombre, menos 82%. Los relojes, ¿por qué? La ropa informal, hoy en día estamos trabajando con pantaloneta, en pijama, y ahí tengo un caso de innovación muy interesante justo de esta crisis. Una empresa tailandesa desarrolló un sitio web con modelos de pijama para trabajar online. Es decir, una pijama que usted puede poner, imagínese, Alejandro, usted para una reunión se pone una pijama temática y usted la ordena, la personaliza y se la llevan a vuelta de correo, su pijama personalizada para trabajar en casa. Entonces, miren que sí hay posibilidades de reinvención, sí podemos generar valor en estos momentos de crisis. No todo está perdido. Si bien es cierto, la batalla está difícil, está compleja, podemos generar valor, podemos generar innovación. Entonces, les estamos dando tips muy claros de qué industrias sí entrar, qué industrias no entrar en este momento. Todo lo que tiene que ver con lujo en este momento ha disminuido notablemente. Lo que tiene que ver con relojes, menos 59%, los lentes de sol, un 63%, la joyería, menos 58%. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria médica, vitaminas, etcétera, está generando un crecimiento exponencial muy importante. En conclusión, hay que desapegarse del modelo actual de negocio. Hay que aprender a que podemos generar innovación, dejando de vernos a nosotros mismos y empezando a mirar a los lados, mirando a mi vecino, mirando a mi amigo, asociándome con él, integrándome con él, generando valor conjunto para poder salir de la crisis. Entonces, hay casos muy interesantes también, por ejemplo, en ese sentido. Personas que vendían fruta o tenían industrias relacionadas con la distribución de pulpas de fruta y no pudieron seguir vendiendo pulpas de fruta por cuestiones logísticas. El dueño del negocio, ¿qué hizo? Tenía una planta pequeña, pero se dio cuenta que un vecino cercano o un amigo cercano sabía hacer hamburguesas y no estaba haciendo nada. Readaptó toda su cadena de producción, compró un horno, lo pidió por crédito y están vendiendo hamburguesas hoy en día y las están vendiendo a domicilio.
y las están entregando por WhatsApp en municipios cercanos a Bogotá. Entonces, sí hay maneras de reinventarnos, simplemente es aprender a mirar de manera correcta y adecuada. El COVID nos está trayendo lecciones de humanización. El COVID nos está trayendo lecciones donde tenemos que aprender no a trabajar solos, a trabajar en equipo. Nos está enseñando a que sí o sí ya hay que entrar en el mundo digital, de que tenemos que aprender a generar contenido interesante y de atracción. Y cuando hablamos de generar contenido de atracción o de valor, estamos hablando de que tenemos que reinventar nuestro modelo de negocio, que tenemos que hablar algo diferente, que tenemos que ofrecer algo que el mercado todavía no ha visto. Y eso solo se logra cuando nosotros generamos innovación cruzada, cuando nosotros nos integramos con industrias que nunca en la vida de manera lógica y racional nos hubiéramos imaginado asociarnos. Entonces, y un caso práctico de esto es lo que estamos haciendo hoy, este espacio donde una agencia, una consultora de marca se está asociando con una firma de financial planners para generar un espacio de trabajo colaborativo y donde el conocimiento es un elemento clave para poder generar valor. Entonces, sí es posible generar asociación. Entonces, para que todo lo tengamos claro, no sé qué piensa Alejandro, Mauricio, de todo esto que les he venido compartiendo. Si tienen alguna pregunta, sería fabuloso que la hicieran, pero básicamente son los elementos que les queremos brindar hoy para que ustedes puedan generar desde la planeación financiera un proceso óptimo de generación de valor. Desde la planeación financiera, ustedes puedan reinventarse también desde sus familias, desde sus hogares, para poder generar un flujo de caja y una administración eficiente del flujo de caja. Que no todo está perdido, que si bien es cierto los bancos están poniendo unas barreras muy grandes en estos momentos, tenemos otra alternativa y es trabajar de manera colaborativa con nuestros cercanos, con nuestras comunidades, con nuestras redes, llámenlo como lo quieran llamar, pero es el momento de ser visibles, es el momento de levantar la mano y decir yo estoy en capacidad de hacer esto, yo puedo ayudar a generar valor de esta manera. ¿Tú qué puedes dar? ¿Tú cómo puedes facilitar las cosas y trabajemos mancomunadamente para salir adelante? Totalmente de acuerdo, Javier. Yo creo que fue un espacio muy interesante, lleno de enseñanzas. Es un primer acercamiento que esperemos que les haya servido a todos los oyentes y que nos seguiremos encontrando, nos seguiremos viendo y estamos ahí para colaborar en todo lo necesario. Bien. De acuerdo, Javier. Aquí lo importante es que creo que hay un mensaje de sentarnos todos los empresarios, todos los trabajadores y tomarnos 5 minutos, respirar y ver el mundo que cambió y seguramente van a haber oportunidades para todos en la medida en que logremos reinventarnos y hacer una buena planeación estratégica. Creo que llegó el momento de hacer la tarea juiciosos en el mundo financiero. La planeación financiera es el camino, estamos convencidos de eso, somos abanderados de este tema y nos va a tocar sentarnos con todos nuestros clientes y con todas las familias a hacer la tarea juiciosos, ese es el mensaje, y a pensar creativamente, como tú dices, este espacio pues es el mejor ejemplo de poder unir fuerzas, dos compañías que pertenecen como a industrias separadas, pero que estoy seguro que juntos vamos a poder hacer cosas muy, muy potentes y muy interesantes para nuestros clientes. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice aquí, durante COVID han recibido una suma de asistencia por el gobierno. ¿Recomiendas hacer uso de estos recursos para este tipo de inversiones? ¿Las sumas de asistencia que están dando para brindarle colaboración a la población más necesitada estamos hablando? Sí. No, pues la verdad no tendría ningún sentido, pues estas sumas van destinadas para ayudar en las necesidades básicas, es lo que se llama técnicamente el mínimo vital de cualquier ser humano, cubrir sus necesidades primarias de mercado, de sostenerse y al final del día también hay que entender y comprender que tenemos que tener claridad que el gobierno también hace un esfuerzo inmenso para colaborarle a todas estas personas. Por eso en algunos casos se recomienda que si hay personas que no necesitan de estas ayudas, pues que avisen y que sencillamente informen, porque sí hay, y en pro del bien de toda la sociedad, hay que estas ayudas lleguen a las personas que las están necesitando en este momento. Sí, digamos, eso es un dinero, digamos, básico para el sostenimiento de las cuestiones básicas de un hogar, lo que es alimentación y, claro. Y ahí, digamos, pensar en eso ya sería un despropósito.
Total. Bien, Humberto Carvajal dice, ¿cómo podría plantear una solución para la industria hotelera fuera de alojar médicos y enfermos de COVID, ya que estamos contraídos? Entonces, ahí se activa un elemento bien interesante. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que van a poder volver a sus actividades laborales sin ningún problema, pero van a tener restricciones en el número de empleados y en el distanciamiento social que esos deben tener. Si podemos de alguna manera adaptar esos espacios como espacios de trabajo, donde podamos garantizar el distanciamiento social, la salubridad, probablemente ahí vas a tener una alternativa de solución. Lo otro es cómo generar ingresos sin depender de la planta física, porque a veces decimos hotel y pensamos de una vez en reactivar una instalación física. Es aprender lo que te decía, aprender a ver mi negocio desde otra perspectiva. Si la industria hotelera no dependiera de locales físicos, ¿qué otra manera tendría yo para reactivar la industria o mi sector o generar flujo de caja? Aquí el secreto no está en cómo yo vuelvo a vivir de la industria actual, sino en cómo genero flujo de caja. Ese es el secreto. No es tanto en cómo seguir viviendo lo mismo que yo hacía. Entonces, por ejemplo, la primer ministra de Islandia se dio cuenta que no podía, pues, la industria del turismo es una de las industrias que más sostiene Islandia. Y lo que hizo fue abrir un sitio en internet donde ofrecía tours virtuales guiados en tiempo real. Y cada 3 horas está haciendo un recorrido con un guía turístico en diferentes zonas de unas islas que ellos quieren promover y están alimentando ese deseo para que una vez pase la crisis, la gente inmediatamente reserve un tour allá. Entonces hay que repensar el modelo de negocio desde ese punto de vista y no podemos ver solamente desde lo que literalmente estamos haciendo. Entonces hay industrias muy contraídas. Por ejemplo, la industria de los repuestos o de los talleres de mecánica es una industria que se está viendo fuertemente afectada. Entonces, han surgido propuestas como, mire, ¿qué va a pasar con tantos carros o automotores que están en estos momentos parqueados que no pueden moverse? ¿A cuántos de esos vehículos no se les va a dañar la batería porque no pueden movilizarse? A muchos. Entonces surge una oportunidad en una industria cercana, que son la de los repuestos, acérquese un poco más, búsquese un aliado con el cual usted pueda distribuir baterías y llevarlas a domicilio una vez que todo esto termine y haga preventa. Entonces, son mecanismos para aprender a leer la situación que estamos viviendo en estos momentos y sería muy interesante que si tienen preguntas puntuales, nos las terminen de hacer en este momento en el chat para poderles dar respuesta oportuna y ayudarnos, porque ese es el propósito que finalmente estamos haciendo con todos estos espacios. Mauricio bien lo decía, es un espacio de ayuda, es un espacio de construcción conjunta, es un espacio donde estamos compartiendo valor en dos industrias, pero donde estamos integrando una comunidad muy grande para poder generar estos espacios de aprendizaje y de trabajo conjunto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces aquí las personas están muy agradecidas con nosotros, ustedes se están dando cuenta, pues la mayoría de las personas están aquí comentando, están muy felices. Un comentario de Andrés Camilo Jiménez, que él es un compañero que trabaja en Amazon. Dice, vi trabajando personas en Amazon en pijama, en las oficinas principales, así que no me sorprendería verlas en pijama trabajando remotamente. Entonces, miren que hoy en día esto nos está trayendo una manera de repensar totalmente el mundo, de ver las cosas diferentes. Por ejemplo, aquí veo conectados cantantes, a personas que son cercanas, que son artistas y que buscan reinventarse en estos momentos. Este es el momento ideal para hacerlo. Las grandes industrias, las grandes empresas han surgido en los momentos de crisis. Si ustedes mantienen la constancia en el tiempo, no se desaniman, son constantes, disciplinados, se ponen el objetivo como lo planteaba Alejandro. En todo en la vida hay que proponerse un objetivo y luchar para alcanzarlo. Dicen que es más importante trabajar juiciosos que el talento mismo, porque el talento se adquiere con el tiempo o se puede contratar. Pero la disciplina nadie la va a hacer por ustedes. El hábito nadie lo va a esperar por ustedes. Ustedes son los que determinan hasta qué tipo de nivel quieren llegar, qué meta quieren alcanzar desde el ámbito que se lo planteen, desde el ámbito familiar, desde el ámbito personal y desde el ámbito empresarial. Así que esas son como todas las ayudas alternativas que hemos querido brindarles el día de hoy. No sé si quiera Mauricio añadir algo más al respecto. Mauro.
Se nos fue Mauro. Creo que se les cortó la comunicación. No, lo único que nos queda es dar unos agradecimientos muy grandes. Gracias a todos los asistentes. Fue una muy buena reunión y espero le hayamos colaborado a todos en lo que necesitan. Ya te vemos, Mauro. Ok, qué pena que estoy teniendo problemas de señal acá. ¿Qué Mauro está sufriendo? Está por allá en Anapoima y está sufriendo allá con el calor y la conexión, pero en la familia, con la familia, que es lo más importante. Así es, con la familia acá cuidándonos y bueno, pues encantados de haber aceptado tu invitación, de haber compartido contigo este espacio y con todos las personas que estuvieron conectadas. Somos dos empresas que estamos tratando de reinventarnos y seguramente habrá momentos para compartir con cada uno de nuestros clientes una vez salgamos de esta pandemia para poder reinventarnos y revisar muy bien los puntos que hemos tratado en esta conferencia. Así es. Bueno, y nos despedimos con esta frase de Diva que dice: crisis es igual a oportunidad. Ya lo saben. Eso es, en conclusión, la gran lección que nos deja este conversatorio. Y no podemos detenernos, no podemos parar. El peor error está en quedarnos quietos. El peor error está en dejarnos arrastrar por la corriente. Viene una ola, estamos viviendo una ola. Disfrútela, tome su tabla de surfeo, súbase a la ola, reinvéntese y empiece a disfrutar la ola. Este es un movimiento que no todo el mundo va a resistir, pero el hecho de que usted ya esté conectado a este espacio ya lo hace diferente. Ya lo hace usted una de las personas que está tomando distancia y está aprovechando el espacio de tiempo para aprender, para crecer como persona y no para desperdiciarlo y perderlo únicamente en entretenimiento. No es más por el día de hoy. A todos, Alejo, gracias, Mauro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Mauro, muchas gracias a todos. Gracias, Alejo y Javier. Cuídense. Vale, bien, hasta pronto, chao. Hasta pronto, chao.